En la lección del día domingo nos encontramos con lo que es una gran pregunta. ¿En qué se debe de alabar el hombre? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre puede alabarse a sí mismo? En este día la lección está basada en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 9. Y vamos a leer los primeros versículos y algunos versículos de manera rápida y brevemente. Oiga lo que dice el profeta, la expresión del profeta, cómo el profeta, él en realidad estaba de alguna manera lamentando, quejándose, sufriendo por la situación que él vería. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. Pero ¿por qué lloraba el profeta? No lloraba por sí mismo, lloraba por la condición del pueblo. El pueblo estaba pervertido. Escuche lo que dice. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. En otras palabras, él está diciendo, yo quisiera ser una fuente de lágrimas para llorar y llorar y llorar por todos los muertos. No estaba llorando por sí mismo, estaba llorando por la condición de ellos mismos. Escucha el versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. O sea, esta era la condición del pueblo. En realidad es una condición bien triste. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. O sea, ellos se trataban bien bonito allí delante de la gente, pero por detrás ellos eran una serpiente, como dirían en mi país, le ponían el puñal por detrás al saludar a cada uno, a su compañero y a su hermano. Oiga lo que dice versículo 6. Su morada está en medio de engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor ahora al ver esta condición rebelde que continúan ellos causando males y males y males? Escucha lo que dice el versículo 9. No lo he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. En otras palabras, al ver esta situación, recuerde, Dios es justicia, Dios es misericordia, pero también Dios es juicio. Y Dios tiene que hacer juicio. Dios tiene que, no solamente hacer misericordia, sino también llamar la atención del pueblo para que ellos reconozcan que Dios hace justicia y juicio. Oiga lo que dice el versículo 11. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. O sea, esta gente no estaba haciendo solo maldad, sino que tenían delante de ellos el juicio, la muerte misma. Pero ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que ellos se estaban jactando de esas cosas. Se jactaban de su sabiduría, se jactaban de su valentía, se jactaban de su fuerza, se jactaban de su poder, se jactaban de su riqueza, se jactaban de todo eso. Pero ellos estaban engañando y siendo engañados, iban de mal en peor. Por eso el profeta dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo. Oiga lo que dice el versículo 14, dice, antes, o sea, en vez de hacer caso a Dios, dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres. A este pueblo, dice, yo le voy a hacer beber, dice, ajenjo y agua de hiel. Dice, el versículo 16, dice, y los esparciré entre las naciones, ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré a espada en pos de ellos hasta que los acabe. Esta era la sentencia de muerte que Dios estaba dando a este pueblo. Ahora, Jeremías comenzó sus lamentaciones, como vimos en el capítulo 9, versículo 1, que él quisiera llorar y llorar. Él veía la catástrofe venir, él veía venir lo inevitable. Ahora, a él le causaba tristeza, dolor en su corazón, toda esta condición. Él sufría, lloraba y le daba tristeza. Ahora, aquí dice la lección, dice, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor. Dice que desde el comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia. O sea, Dios le duele en su corazón, así como al profeta le dolía. Pero este pueblo estaba obstinado, y no solamente haciendo el mal, sino que se jactaban de todas estas cosas, se creían sabios, se creían valientes, se creían que eran poderosos y no sabían que estaban realmente delante de la muerte. Y delante de la muerte, dice aquí,
En lo que respecta a la muerte, todos somos como una ciudad no amurallada. El valiente va a morir un día. El sabio va a morir un día. El que tenga fuerza va a morir un día. El que tenga poder, prestigio, va a morir un día. Todos vamos a enfrentar la muerte. Pero esta gente estaba mal y se estaban gloriando en su maldad. Por eso aquí dice en este día, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y Dios venía para hacer justicia. El apóstol Pablo dijo algo que me impresiona grandemente en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 14. Escucha estas palabras del apóstol Pablo. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿en qué debemos de gloriarnos nosotros? Hemos de gloriarnos o de alabarnos en la cruz de Cristo, quien se merece toda honra y toda gloria. ¿De qué hubieres tú de alabarte? Hemos de enfrentar el juicio. Dios trae justicia, juicio, pero no te olvides que Él tiene también misericordia de ti, tiene misericordia de mí, y esto es lo que Él quiere. Él no quiere que nadie perezca. Dice aquí: Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos fue angustiado. O sea, Dios sufrió en la condición de este pueblo lo que ellos ni ellos mismos se imaginaban. Dice aquí: la tristeza era solo un débil reflejo del dolor que Dios debió haber sentido. En otras palabras, ¿de qué has de alabarte tú? ¿De qué he de alabarme yo? ¿De qué han de alabarse los demás? No hemos de gloriarnos en otra cosa más que en la cruz de Cristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo he sido crucificado para el mundo. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es criaturas o el Creador.